Nos ocupamos de la tierra, el ambiente y el desarrollo sostenible, problemas humanos y posibles soluciones a nuestro accionar contaminante. Las cosas en verde, así de verdes, porque pensando en la naturaleza, un mundo mejor es posible. Tal vez parece que me pierdo en el camino, pero me guía la intuición. Recibimos al especialista en el ambiente y la tierra, Franco Altamirano. Bienvenido, ¿cómo le va? Que los dos estamos absorbidos por la atención que nos genera lo que está sucediendo en Colombia. Hubo un movimiento telúrico muy fuerte, ¿no? Escala 7.4 en Colombia. Ya había pasado en Venezuela, ahora pasó en Colombia y particularmente el epicentro cerca de Cali, donde estuvo el presidente, ¿no? Asumió el nuevo presidente de Colombia y estuvo nuestro presidente hasta hace algunas horas. Creo que ya volvió. Bueno, ¿que estuvo el presidente o que fue el terremoto? No, que recién se está informando al respecto, por eso digo. Y además, las primeras imágenes hablan de no tantos daños como en Venezuela, pero sí muchos daños de personas heridas. Estas son las primeras aproximaciones. ¿Cómo le va? Muy bien, Bueno, muy bien, todo está tranquilo. dando señales la Tierra de algo, no sé qué. Y no sé. Algo estaremos haciendo mal sus habitantes, ¿no? Sí, por donde pasa Estados Unidos, tiembla la tierra. Ya pasó por acá. Y Bueno, acá no tuvimos terremotos, por lo menos de movimiento de tierra. Sí, tenemos otros movimientos. Tenemos otro movimiento. Sí. Bueno, vamos a seguir con... Sí, hoy vamos a hablar un poco de, pongámosle, remedios, vitaminas, las cosas que ayudan a que las plantas crezcan desde la perspectiva biodinámica. Naturales, cosas naturales. Sí, que son un poco, se podría decir, esotéricas si se quiere, pero bueno, ya ahí lo vamos a desandar un poquito. ¿Hay como un debate en torno de eso? Sí, si es ciencia o creencia. Sí, es como con la homeopatía. Hay gente que efectivamente te dice, no, eso no es. Por eso muchos médicos que primero estudian la carrera, digamos, que está en la universidad pública, digamos, o en las universidades privadas de medicina, y después luego estudia la especialidad de homeopatía, digamos, ¿no? De médico homeópata, un poco para tener también las dos miradas y de que no sea juzgado, digamos, desde el prejuicio, porque, digamos, todas estas cuestiones que tienen que ver más con los otros cuerpos que no son el físico, son muchas veces también o mal interpretadas o también hecha, digamos, haciéndole mala publicidad desde el otro lado. Es como con todo, como cuando hablamos del barro y esas cosas, ¿no? Bueno, ahora yo le voy a pedir a la audiencia también que se imagine un cuerno de vaca, ¿sí? Un cuerno de vaca vacío, enterrado en la tierra a fines de otoño, ¿no? Cuando el frío ya empieza a sentirse bien en las mañanas, bueno, hoy es una mañana de invierno, ¿no? Pero ese frío, ¿no? Penetrante. Ahí adentro del cuerno, en la biodinámica, se le agrega estiércol, se le agrega bosta de vaca, para decirlo más, digamos, liso y llano, ¿no? Ahí va a pasar todo... ¿De vaca o de cualquier animal? No, de vaca. Va a pasar todo el invierno, digamos, eso, enterrado, mientras en el cosmos, supuestamente, no pasa, parece que no pasa nada, ¿no? Porque ya estuvimos hablando de todos estos movimientos, cómo influencian en las plantas, y sin embargo, digamos, para esta práctica, para quien practica la biodinámica, ese cuerno enterrado es uno de los más importantes del año agrícola. Y así, digamos, se produce la elaboración de uno de los preparados más conocidos de todo el sistema. En los capítulos anteriores recorrimos la filosofía del organismo agrícola, los ritmos cósmicos que marcan el calendario.
hoy le toca el turno a algo bien concreto, bien de las manos en la tierra, los preparados biodinámicos. Esas mezclas que en dosis mínimas se aplican al suelo o a plantas para, según esta práctica, yo lo he hecho, digamos, lo he comprobado, digamos, son para activar y ordenar todo lo que venimos desarrollando, ¿no? O sea, el cuerno estos se capítulos. entierra Exactamente, con y guano, se le con pone el guano adentro. en el Sí. interior. Se Sí. supone que ese guano no entra en contacto con la tierra. Y no. Porque yo recuerdo que mi papá ponía excrementos de animales, de Sí. caballo y Ujú. sobre todo lo que tiene, lo que son rumiantes, Sí, ¿no? sí, caballo, vaca, Exactamente. oveja. Y que cuando lo dejaban los muchos carros que pasaban por el frente de mi Sí, casa en Huinca, se lo lo juntaba lleva. y lo ponía alrededor de las plantas como Sí, fertilizante. sí. ¿Es el mismo principio o es otra cosa? Y es parecido, pero acá se trabaja más sobre lo sutil, porque esto, bueno, que ahora lo voy a contar, Sí. digamos, después se prepara en agua Ajá. y en microdosis, por eso digo que es parecido a la homeopatía en ese Listo, sentido. no interrumpo más. Los preparados biodinámicos se dividen tradicionalmente en dos grandes grupos, los preparados de campo, que se aplican directamente sobre el suelo o las plantas, y los preparados de compost, que se usan para enriquecer el proceso del compostaje. En total son 9 los preparados que se usan y están numerados del 500 al 508 según la nomenclatura que estableció el propio Steiner en el curso agrícola. Esto yo, abriendo paréntesis, supongo que será por algo, por una cuestión de hermetismo, digamos, eh, de cuidar, digamos, esta forma eh, de trabajar con las plantas, ¿no? El más conocido de todos es el preparado 500. Es el de el cuerno de vaca con estiércol que describíamos al principio. Se entierra en otoño y se desentierra en primavera. Está esos 3 meses enterrado y en ese momento el estiércol se transforma en un humus con un olor y una textura muy particular. Es como una tierra muy finita que huele rico. Ese humus se disuelve en agua en cantidades mínimas, por ejemplo, se echa un puñadito de ese humus y es muy lindo, digamos, un puñado alcanza para, digamos, trabajar muchas hectáreas. Ujú. Se lo pone en un balde con agua, el agua no tiene que tener cloro o preferiblemente tiene que ser agua de lluvia o si es agua No de de, canilla. claro, si es de canilla hay que dejarla varios días, digamos, al sereno o digamos que ese cloro se disuelva, ¿no? Entonces se revuelve el agua en un sentido, digamos, por ejemplo, para la derecha un rato y cuando se forma el vórtice, el vórtice se invierte al otro sentido generando el caos, digamos que la biodinámica habla mucho de esto, ¿no? Del orden y el caos. Así se dinamiza, digamos, se le agrega como vitalidad a esta sustancia. La idea de eso detrás de este método es que ese movimiento potencia las fuerzas del preparado antes de aplicarlo y en algunos casos hay que revolverlo 1 hora. Yo recuerdo cuando lo hicimos, nos íbamos turnando, estábamos 5 minutos y éramos como 10 personas así, revolviendo para un lado, revolviendo para el otro y después es algo muy bonito porque después uno hace como unas escobitas con romero, con carqueja, con algunas plantas y es como si echase agua bendita, ¿no? En el lugar que uno quiere, digamos, ayudar a estimular la vida microbiológica del suelo y de las raíces, ¿no? Por ejemplo, este es para eso, para estimular lo de abajo de la tierra, ¿no? Entonces uno agarra y va esparciendo. La gente te mira raro cuando te ve. Claro, sí, Me sí, acuerdo parece una ceremonia religiosa esa, claro, ¿no? exactamente, sí. Y bueno, este es un preparado el que le explicaba recién para las raíces, la microbiología del suelo y, digamos, en su contraparte es el preparado 501 que le puso a Steiner y es hecho con cuarzo molido. ¿Vio? Esta zona de, de- de Río Cuarto y de la sierra hay mucho cuarzo, ¿no? Antiguamente he conocido algunas minas
de cuarzo abandonadas en la ¿Cuarzo sierra. eso que brilla en la arena? Claro, es la arena. Es la arena. Es la arena, digamos, pero en la sierra se ven como esas placas de cuarzo que Sí. parecen un espejo, ¿no? Ujú. Antes las utilizaban para las estufas. Entonces, Sí, sí. aquí en Córdoba había varias minas de esto y, bueno, porque la montaña tiene mucho cuarzo, entonces, bueno, esta parte del mundo nos da esos dones eh, de este mineral, ¿no? Digamos, tan noble, digamos, los chinos así ponen cuarzos en las puertas de su casa, o mucha gente Ujú. también pone en las botellas de agua pequeños cuarzos, o también se hacen diferentes tipos de medicinas con el cuarzo, ¿no? Bueno, con cuarzo molido, también enterrado en el cuerno de una vaca, digamos, no viva la vaca, por supuesto, y tiene que ser una vaca que haya sido encontrada muerta de muerte natural. No puede ser una vaca que la hayan matado, digamos, el hombre. Entonces, Uy, eso es medio más complejo, ¿no? es más complejo, sí. Sí. Hoy, ayer y en estos días cuando hacía la pequeña investigación esta, decía, pero me imagino que el cuarzo uno lo puede deber, digamos, ir guardando, que no sirve Hasta- para que claro. no sirve para una sola vez, si no sería más complejo todavía. Y están, bueno, termina y después Sí. Bueno, se entierra este cuerno con el cuarzo molido, esta vez durante el verano en vez del invierno, y se aplica en dosis todavía más pequeñas, pulverizado sobre las hojas, y se lo asocia eso con el fortalecimiento de la fotosíntesis y la calidad de los frutos. Una suerte de contrapunto del que hablamos hace un rato. Digamos, uno trabaja con lo de abajo y el otro con la luz, con lo de arriba, ¿no? Esto todo el tiempo, ¿no? Teniendo presente que eso, ¿no? Como es arriba, es abajo, o en el árbol, ¿no? Que se ve que es uno de los pocos seres que tiene estas dos cualidades, ¿no? De estar arriba en la luz, de buscar eso, el cosmos, el cielo, el sol, y sus raíces, ¿no? Que están dentro de la tierra. No son muchos los seres, digamos, que pueden vivir en las dos condiciones. Nosotros después cuando nos morimos, algunos nos entierran, otros los creman. Sí, Bueno, sí. pero el que creman muchas veces lo tiran también en la tierra, o sea que, en fin. Bueno, después hay otros preparados de compost que están numerados del 502 al 507 y cada uno, digamos, hecho con una planta específica. Las plantas que se usan son la milenrama, la manzanilla, la ortiga, la corteza de roble, el diente de león y la valeriana. Cada uno se prepara de una manera distinta y particular, algunos enterrados en vejigas de ciervo, otros en intestinos de vaca, otros simplemente fermentados. Esos son prácticas casi todos de pueblos originarios, ¿verdad? Y claro, y estos, digamos, Que son... las nuevas culturas lo han ido incorporando Sí, porque... esto igual, eso, ¿no? Canaliza a Steiner, que era como también además de esto, ¿no? Que fue el editor de Goethe y de que era un pensador, digamos, era como unas especies de canalizaciones, como le llaman hoy, ¿no? Son como unos diálogos más, eh, bueno, o lo que hablaba Jung, ¿no? De esto de la psicología del inconsciente, ¿no? Que él, su libro rojo, lo escribía en momentos en que le dictaban, decía, ¿no? Bueno, tiene que ver con, Sí, sí, con claro. eso. Bueno, como le- los curanderos, digamos, ¿no? Que, por ejemplo, uno va y le dice al médico que tiene culebrilla o que tiene tal cosa, y muchos ya te dicen, bueno, si querés ponerte esta cremita, pero si tenés algún brujo, alguna bruja amiga, que ya te lo dicen. A mí me ha Sí, pasado sí, con sí, alguno de sí. mis hijos que lo he llevado, y como que se empieza a aceptar también ese diálogo con los otros cuerpos, que uno bueno, lo que hace hincapié un poco que no es todo esto material, ¿no? En este plano. También uno puede empezar a abrirse de que hay, como dicen,
la realidad del alma. Digamos, hay un libro de Jung que se llama La realidad del alma, ¿no? Los pitagóricos hablan de esto, Jesucristo hablaba de esto. Entonces, bueno, aplicarlo también a cuestiones más que parecen más terrenales, que es el cultivo de los alimentos. En estos procesos digamos, de descomposición de cada planta, digamos, y aportando cualidades diferentes, por ejemplo, la manzanilla, que la conocemos, yo, por ejemplo, tomo mucho mate con manzanilla porque desinflama, bueno, tiene Sí. muchas cualidades. El poder de la manzanilla, te toma un té de manzanilla Sí. después de un exceso Sí. gastronómico. Y sale el sapito, sale el sapito. La manzanilla, bueno, está asociada al calcio, por ejemplo, con lo fundamental que es para la estructura de los huesos, de los dientes, o por ejemplo la ortiga. La ortiga está asociada al hierro y a la vitalidad, ¿no? Que también en las huertas, por ejemplo, pasa, los que nos gusta la huerta, cuando tenemos ortiga es muy valioso porque te está dando la referencia de que el suelo es un suelo bueno, digamos, y eso uno lo puede, hasta se come la ortiga, ¿no? Pincha un poquito, pero se puede hacer tartas o hace bien en la circulación sí. pero también lo puede dejar en agua, tapada en un balde, y después uno lo puede ir agregando en la huerta y le va a dar eso, más vitalidad a la tierra, le va a agregar color, digamos, a las plantas. Pero bueno, realmente es como un tema que, por eso yo elegí ir hablándolo de a poco, por ahí se puede llegar a perder el hilo, porque bueno, no están espaciados los capítulos, pero bueno, tampoco hay que, me parece, hay que ser honestos en esto y no hay que tampoco faltar el respeto a esta tradición. Hay quienes creen. Claro. Yo lo que le quería preguntar cuando estabas en el desarrollo, Sí. respecto de si hay una constatación continuada en el tiempo de la mejora de estos resultados. Uno puede que las prácticas estén atadas a las creencias, pero los resultados Sí, son los resultados. exactamente. ¿No? Aquí en la ciudad de Córdoba, en Santa Rosa, hay una escuela de biodinámica en donde eso, como hablábamos en los otros capítulos, cada vez son más los productores que se dedican a esto. Aquí en Río Cuarto, bueno, yo siempre, para mí es uno de mis referentes, el Guillermo Will, que tiene una pequeña chacra de 3,5 hectáreas, y él a su quinta la trabaja de esta forma, ¿no? Hace los preparados también antes de... en esta época de poda de frutales también se hace una pintura con estos preparados biodinámicos también para curar las heridas de los frutales y para poder abonar a través del tronco de los árboles, de las ramas de los árboles, a los árboles, digamos, valga la redundancia. Entonces, y es cada vez, digamos, más gente que se va adaptando. El calendario, eso se publica en muchísimos países, no solamente en Alemania, sino aquí hay cursos que se hacen en Paraguay, en Argentina, en Brasil. Es cada vez más la tendencia porque también a su vez los preparados rinden muchísimo, porque a lo mejor uno tiene 10 gramos de uno de estos preparados de bosta en cuerno o cuarzo en cuerno y le dura muchísimas aplicaciones. No es que es algo que se acaba rápido, digamos, y es trabajando, ¿no?, con esas fuerzas sutiles, digamos. Bueno, y como un poco para cerrar, digo, en la elaboración de estos preparados, que me resulta un poco más allá de cualquier debate científico, es profundamente hermoso como práctica, ¿no? Es la paciencia que exigen un cuerno enterrado todo el invierno, una planta cosechada en el momento exacto, guardada, fermentada, esperando su turno, por así decirlo. Nada de esto es rápido, nada de esto se resuelve con una aplicación de urgencia. En un tiempo donde todo pide inmediatez, en un tiempo en donde las redes sociales pareciese que fuesen la realidad, ¿no? Hasta en el campo, digamos, hasta en la forma de producir el alimento, de tenerse, enterrar un cuerno, esperar 6 meses para
para saber qué pasó adentro. Es en sí mismo un gesto de otra época, ¿no? Un gesto que le devuelve al producto algo de la agricultura, que la agricultura industrial le quitó el tiempo de observar, de acompañar un proceso sin apurarlo. En el próximo capítulo, que va a ser el último, vamos a poner en diálogo todo lo que recorrimos, la ciencia, el escepticismo que genera y ese saber ancestral que, lo dijimos desde el primer capítulo, la biodinámica no inventó, sino que ordenó y dio nombre, digamos. Por ahí los pueblos de este lado del mundo lo hacen de otra manera, ¿no? Sí, sí. No lo hacen, pero Es que siempre hay una sabiduría, Sí. siempre que entra en contraste. Lo Ujú. voy a poner en términos de producción intensiva. Hay muchos productores agropecuarios que han estado años en el campo y ya saben el comportamiento de la Sí, tierra, su expresarse, su forma de ser, sí. y se encuentran con la ciencia, que es la preparación de la universidad. Y vienen ingenieros agrónomos que le dicen, no, porque la ciencia dice esto, bueno, la ciencia dice esto, pero yo hace 50 años que estoy en esta Sí, tierra y sí. sé cómo se comporta. Un conocimiento, un saber no tiene que anularse con el otro, No. ni ponerse por encima del Ujú. otro. Por supuesto que la ciencia ha ayudado mucho al desarrollo de, sobre todo la producción intensiva. No sé si eso Sí, es sí. mejor o peor, pero el conocer cómo se comporta el ámbito no necesitas tener un campo. Con que Ujú. tengas un par de plantas en tu casa, Sí, vos te das cuenta cómo reacciona la planta después que la viste 10 años seguidos, sí, ¿no? sí. Bueno, y otra cosa de la que no hablamos, que por ejemplo el mes de la tierra, ¿no? De la Pachamama, que es agosto, que también es una forma, digamos, si se quiere, que se podría asemejar a la biodinámica en esto, que cuando uno hace la pacheta o el hueco o el hoyo para ofrendar, digamos, los alimentos a la tierra, yo por ahí he visto en algunos casos que le ofrendan la sobra y en realidad se le ofrece lo mejor a la tierra y uno ese día come la sobra. Es decir, si uno hace o se le ofrecen las mejores papas que uno cosechó, los mejores granos de maíz, eh, no, no, no es algo, digamos, que eh, no se queda solamente en lo simbólico. En ese dar hay un dar real, es decir, porque también es una forma eh, de dar las gracias a la tierra por todo lo que nos dio en el verano, en la cosecha del otoño, y es una forma de pedirle que nos los vuelva a dar. Entonces, el tributo que uno le hace tiene que ser desde la honestidad, la humildad y también Ujú. desde el desapego, porque todo lo que nosotros comemos, todo lo que nosotros, con lo que nos vestimos, con los que construimos nuestros hogares, nos los da la tierra. Entonces, en esto, los pueblos de esta región del mundo, y yo celebro que cada vez más gente y más espacios los estén haciendo aquí en Río Cuarto también, que es una ciudad que durante mucho tiempo, no sé, pretendíamos ser, no sé, el centro de Buenos Aires, de Santa Fe, y no digo que en esos lugares no se le tribute a la tierra, y seguramente que sí, porque es como en todos lados hay gente que respeta y es consciente de esto y cada vez más, pero bueno, Río Cuarto ha sido una ciudad resistente a creer o entender que acá hubo pueblos antes que nosotros, antes que la campaña del desierto. Entonces, bueno, en buena hora que los niños entiendan que la tierra es un espacio, es eso, es donde estamos parados y lo que nos da prácticamente todo, ¿no? Entonces, bueno, eso, entender que de este lado del hemisferio quizás no se hagan estos preparados biodinámicos con esta, pero sí tenemos el mes de agosto, que es un mes para agradecerle y poder darle un poquito, devolverle todo lo que nos dan a la tierra, ¿no? Su delivery pedagógico lo está esperando. Bueno, muchas gracias. Tengo que limpiar la escuela, porque nosotros en la escuela nos organizamos con los papás y las mamás
y tenemos que ir un ratito antes, así limpiamos y dejamos todo en orden para mañana. Gracias, Franco. Hasta Gracias a el ustedes. próximo lunes. Hasta el próximo lunes.